¡Irasai! A ver si puedo encontrarte una silla libre. Es que hoy tenemos velada literaria sobre Han Kang, la escritora coreana que ha recibido el Premio Nobel de Literatura, y esto se ha puesto de bote en bote. Pasa por aquí, que a una mala te saca una enseguida. Pero antes, que suene la música. Arigato, hey, arigato, arigato gozaimasu, arigato, hey, arigato, arigato gozaimasu, hey, 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 arigato, hey, arigato, arigato gozaimasu, hey, 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 domo. Hola gente, ¿qué tal? Les saluda Mimi Suku. Bienvenidos de nuevo a La Izakaya y hoy vengo con un tema muy fascinante, maravilloso, muy relevante, y es que hoy vamos a hablar de la ganadora del Premio Nobel de Literatura 2024, la escritora surcoreana Han Kang. Saben que aquí en La Izakaya nos gusta hacer las cosas de la manera un poquito distintas, y con la literatura además tenemos un espacio especial en nuestros corazoncitos que nos gusta hablar mucho de los libros y de autores asiáticos, pero queríamos esperar que bajase un poquito toda la historia detrás del Premio Nobel y el galardón, para darnos un tiempo a estudiar más y mejor a la autora, su obra, su influencia, y no dejarnos llevar por eso de la primera escritora surcoreana en la historia en conseguir el Premio Nobel, que es una influencia brutal y es maravilloso, pero nos interesaba ver más quién era Han Kang, la escritora, quién es Han Kang, la filósofa, la humanista, esa mujer que efectivamente ha logrado algo muy relevante, que es conseguir un Premio Nobel de Literatura. Así que, ¿qué les parece si me acompañan en este pequeño recorrido por su vida, su trayectoria literaria, sus principales obras, de las cuales vamos a pasar un ratito hablando de, si no la más conocida, una de las más conocidas, que es La Vegetariana, que fue la primera obra de ella que se traduce al idioma inglés, que tuvo en su momento una trascendencia muy relevante, y qué fue lo que dijo en su discurso de aceptación. Y también vamos a meter un poquito alguna que otra idea expresada por ella respecto de la posición de los artistas ante la situación que está pasando Corea del Sur en este momento. Así que vamos a empezar y vamos a hablar de su vida y obra. Han Kang nace el 27 de noviembre de 1970 en el seno de una familia literaria en la ciudad de Gwangju, Corea del Sur. Estas dos características van a influenciar muchísimo el trabajo y la obra de Han Kang. En el primer lugar, porque su padre es un novelista surcoreano bastante conocido llamado Hong Seo-won, y esto y sus círculos literarios tanto en la ciudad de Gwangju como en la ciudad de Seúl posteriormente van a influenciar muchísimo el trabajo y la obra de Han Kang, y porque la ciudad en donde nació lamentablemente es conocida por ser la ciudad donde se produce en el año de 1980 la famosa masacre de Gwangju. Se hizo un movimiento, pero realmente que fue la represión y la masacre de estudiantes universitarios que se estaban manifestando contra la dictadura y el régimen militar que estaba en ese momento establecido en Corea del Sur. Tengamos en cuenta de que si nace en 1970 y esto pasa en 1980, ella lo experimenta y lo vive con 9 años de edad, y posteriormente diría que será una de las cosas que marcará la forma como ella ve el mundo y las preguntas que se hace respecto de él, que es una cosa que está en toda su obra. Posteriormente es cierto que ella se muda a Seúl con sus padres, y bueno, el ambiente literario de Seúl también pasa a formar parte de lo que es su trabajo, ¿no? De lo que es su historia, pero que realmente en las raíces encontramos dos eventos tan relevantes que obviamente forman parte de su vida. Por lo que se conoce, inicialmente empieza su carrera aproximadamente el año 1994 escribiendo poesía. Pero ella consigue su voz y desarrolla esos músculos de la voz en la narración. Y de esta manera en el 1998 debuta como novelista, y desde entonces su obra se vuelca a explorar temas como la violencia, el dolor, la alienación social y sobre todo la lucha por la identidad. Si bien es cierto que cronológicamente hablando La Vegetariana es el primer gran libro por el cual ella se da a conocer y que está publicado en el 2007, voy a saltarme
en esta pequeña recopilación de su trayectoria, vida y trayectoria. Lo voy a saltar porque vamos a hablar de él un poquito más adelante y quiero hablar un poquito de los otros libros que también ya, bueno, ahorita todos son conocidos, pero que en su momento fueron increciendo la idea de la literatura de Han Kang para el occidente. Y es que después de La vegetariana en el 2007, ella presenta en el 2011 un estudio en donde explora la conexión entre el lenguaje, la comunicación y la pérdida, titulado Greek Lessons, lecciones de griego. Y en ese libro narra la historia de una mujer que pierde la capacidad de hablar y de un profesor de griego clásico que está perdiendo la vista. Ya de por sí, la entrada de lo que te dice la sinopsis es súper devastador, ¿no? Y súper romántico si lo quieres ver de esa manera, pero realmente es otra cosa. Es cómo nos conectamos los seres humanos a través del lenguaje, cómo nos comunicamos, qué pasa cuando perdemos nuestros métodos de comunicación, porque decimos comunicación e inmediatamente pensamos boca y oído. ¿Y qué pasa con los ojos? ¿Qué pasa con esa comunicación intangible del ser humano? En el 2014 se lanza a tocar ese tema tan incómodo que es la historia y escribe Actos Humanos, Human Acts. Esta novela está ambientada precisamente en la masacre de Gwangju de 1980. Y si bien ella respeta la historia y la cuenta muy de acuerdo a lo que su propia memoria, y no solamente eso, sino la memoria histórica que está presente, la realidad es que el enfoque que le da es darle la perspectiva de la víctima y de la familia de la víctima. Ella quiere abordar la novela a través de la perspectiva de los personajes que han sido afectados por la violencia, intentando de esta manera demostrar y poner una ventana a lo que es el impacto colectivo del trauma. No solamente eso, sino también es un alegato bastante de frente y en toda la cara a la lucha por la preservación de la memoria de los caídos. Corea tiene muchas cosas buenas, pero también tiene sus matices más oscuros, y una de las cosas más oscuras es que le cuesta mucho reconocer las partes no tan agradables de su historia. Y este libro pues intenta darles nombres, apellidos y preservar la memoria de quienes no solamente fueron impactados por el trauma, sino por la violencia directa que impuso un gobierno frente a sus ciudadanos. Después de este libro que nos levanta el ánimo, Han Kang decide en el 2016 hacer una exploración sobre el duelo y la vida. Y lo hace en el libro blanco, The White Book. Y lo hace a través del simbolismo que hay en Asia respecto del color blanco y la vida y la muerte. Si son izakayas desde hace mucho tiempo, y si no lo son, y regresar en nuestros programas y lo conseguirán, hicimos un programa respecto a los funerales en Asia. Y uno de los aspectos más relevantes es que, si bien para la mayoría de las personas el color negro es el color del luto, en Asia es el color blanco. Con lo cual, ella lo que hace en este libro es meditar sobre el duelo y la vida a través del simbolismo del color blanco. De nuevo, no te ofrece la perspectiva de la escritora como narrador, sino que la narradora reflexiona cómo la muerte de una hermana que fallece antes de que ella nazca afecta su existencia y cómo a través de eso nosotros, los seres humanos, damos simbolismos a determinadas circunstancias. Es un libro que ya del punto de partida es bastante pesado, o sea que yo honestamente recomiendo, si no estás bien para tratar este tipo de temas, pues esperar un poquillo y quizás leer alguna otra de su obra y luego regresar a este. Y finalmente en el 2023, aunque este no ha salido a nivel internacional, sino hasta finales del 2024, escribe We Do Not Part, o Nosotros no nos separamos, y aquí ya se sale del ámbito social para entrar quizás un poco en el ámbito individual, porque estudia las relaciones humanas y la separación a través de historias entrelazadas que exploran temas como el amor, la pérdida y sobre todo la resiliencia emocional. Súper ligero todo, pero de nuevo, yo sigo pensando que es relevante. Y no soy la única que lo piensa, porque la realidad es que el impacto que ha tenido la obra de Han Kang pues ha trascendido las fronteras de Corea del Sur, que, oiga, inciso, Han Kang en Corea del Sur es muy controvertida. La vegetariana está censurado por el gobierno porque desafía la estructura patriarcal y desafía completamente todo el sistema
sistema social que pone una presión a la individualidad de la persona que la lleva hasta la desintegración total de su carácter. Y ella ha tenido muchísimos problemas en publicar su obra a partir de La Vegetariana. Y es quizás parte de la razón por la cual se intenta expandir hacia afuera, porque en su propio país, lo de aquello de que nadie es profeta en su propio país, pues ello. Pero eso no ha impedido de que ella sí sea abanderada y estandarte de su país, porque ha elevado a la literatura coreana a un público global. Yo comentaba esto hace un par de años cuando tuve la oportunidad de ir a Corea. A mí me explotaba la cabeza cada vez que yo entraba en una librería en Corea, porque la cantidad de libros, de autores que no conocemos y las historias que nos estamos perdiendo porque no lo traducen, bueno, yo me quedaba asombrada. Pues esta mujer ha conseguido abrir una ventanita a esa literatura coreana y dejarnos adentrar en unas historias distintas. Pero su importancia y su relevancia desde mi humilde punto de vista no solamente es eso, que me parece todo muy bien, sino que a través de su escritura ella propone y genera discutir temas muy relevantes en las sociedades actuales, como lo son la violencia de género, las estructuras patriarcales y como lo es la resistencia. Y una resistencia que se pongo entre comillas pacífica, porque es una resistencia a través del arte, pero que no hay nada más violento que el arte para despertar el espíritu del ser humano y hacer lo que actúe, ¿no? La historia está marcada en algunos episodios por ello. Obviamente, el hecho de que Han Kang es la primera escritora surcoreana en recibir el Premio Nobel de Literatura es por sí mismo un logro que resalta su talento individual y su influencia en el mercado de literatura coreana. No es ni de lejos el primero y único galardón que esta escritora ha recibido. Por allá, por el año 2016, cuando se publica La Vegetariana en inglés, gana el premio Man Booker Internacional, que le permite solidificarse como una de las voces más importantes de la literatura coreana. En ese momento se criticó muchísimo porque se decía que la traductora había intentado dulcificar o modificar un poco lo que era la realidad de lo que es la manera como se comporta y cómo hablan, sobre todo cómo hablan en Corea, y eso había creado muchísima controversia. Había gente que estaba a favor, había gente que estaba en contra, pero la cuestión está es que desde ese punto en adelante Han Kang se ha convertido en un nombre relevante dentro no solamente de la literatura global, pero más específicamente dentro de la literatura coreana. Y ya que no me he adentrado en la obra de La Vegetariana, pues vamos a pasar a hablar de esta obra. Yo aviso a navegantes, para poder explicar La Vegetariana tengo que desarrollar algunas ideas de los arcos argumentales de la historia. Si no queréis escucharlo, simplemente saltar hacia adelante, hacia la parte del discurso del premio Nobel y no hay ningún problema. Quedaros simplemente con mi recomendación de que cuando os aproximéis a la obra de Han Kang, ir con la cabeza de que no es una obra fácil, no es sencilla de me voy a sentar a leer este libro y no me va a afectar, te va a afectar. ¿Vale la pena? Sí, y mucho, porque te permite crecer. Dicho esto, ya sabéis, spoiler, tirar más para adelante. Vamos a ello. La Vegetariana está dividida en 3 partes. La primera, titulada La Vegetariana. La segunda, titulada La Mancha Mongólica, inciso, del pueblo mongol. Y la tercera, Los árboles en llamas. La premisa es muy sencilla. Es la historia de Yeon Hye, una mujer aparentemente ordinaria, que simplemente toma una decisión que probaría ser radical y trascendente en su vida. Deja de comer carne tras tener una serie de sueños perturbadores. Y dirán, Mimizuku, ¿y cómo eso se convierte en un estudio sobre el estado patriarcal? Ya vamos a ello. Partan de la idea de que cuando te presentan a este personaje es lo más cercano a presentarte a la típica mujer corriente, normal de la vida, que se dedica a hacer bien su trabajo, a mantener su casa, a mantener a su marido feliz y por no resaltar, no resalta absolutamente nada de ella, ni su cabello, ni su vestimenta, su manera de ser. Simplemente un día tiene un sueño perturbador y toma la decisión de dejar de comer carne. Pues esta decisión transforma no solamente su vida, sino la vida de todos los que están alrededor. Pensarás, bueno, pues La Vegetariana es desde el punto de vista de Yeon Hye, porque al final es la que nos dice que es la obra. No. Una de las maravillas que tiene este libro
es que las 3 partes están narradas por 3 narradores diferentes, ninguno de ellos la vegetariana, todos ellos relacionados con ella, pero todos entrando desde un punto de vista completa y absolutamente diferente. Y es maravilloso. La primera parte que les dije que se llamaba La vegetariana, la historia te la narra el esposo de Yeon-hye, salaryman. Ya hemos hablado aquí de ese término, pero el que no lo sepa es el típico trabajador de oficina asiático que quiere subir los rangos haciendo el trabajo más gris que te puedas echar a la cara, pero él es feliz con su trabajo gris y le encanta y considera que Yeon-hye es una mujer pasiva y sumisa. Por lo tanto, cuando esta señora de repente de la noche a la mañana decide que no va a volver a comer carne y que va a botar toda la carne que está en su casa, pues como que el tío se quedó un poco, hola, ¿qué pasó? Hola, ¿qué hace? ¿Qué es esto? Pero porque lo desconcierta, le hace perder el control y al final desata un ciclo no solamente de violencia física, sino también mental y emocional y sobre todo de intento de control. En esta parte de la novela nos están planteando varias cosas. Quizás lo más importante es que esta primera parte nos presenta al individuo y a su cuerpo como un campo de resistencia. Nuestra protagonista está utilizando el cuerpo para desafiar las imposiciones ya no solo de su esposo, sino de una sociedad. Porque el esposo, en ese intento magnánimo de conseguir que su mujer vuelva a entrar en el redil, involucra a la familia. Y al involucrar a la familia se empiezan a desatar una serie de hechos y de circunstancias que vienen a criticar esa idea patriarcal de que tú no tienes que hacer lo que tú quieres, tú tienes que hacer lo que yo te digo. Y nadie me va a decir que no es así. Y yo cuando estaba leyendo esta parte y Tsune es testigo de ello, le decía, no puedo con este libro. La prosa es maravillosa, estoy enamorada de cómo escribe esta mujer, pero es que sin decir una palabra malsonante me genera unas imágenes mentales tan viscerales que es que no puedo, y yo tiraba el libro y lo dejaba. Típico, ¿sabes? La gente que lee mucho, que cuando hay una parte en el libro que no te gusta, lo dejas tirado un rato y que se enfríe. Pues eso. Esta primera parte te enfrenta a esa idea. Esta primera parte te enfrenta a una sociedad que no acepta que una persona pueda tomar una decisión que va en contra del bien común, especialmente cuando el bien común es algo que se considera beneficioso para ti. Tú no sabes lo que tú quieres, yo sé lo que tú quieres. Y sobre todo que al final queremos controlar inclusive lo que más es autónomo de un ser humano, que es su propio cuerpo y el uso de su propio cuerpo. Obviamente pasan una serie de cosas que no voy a explicar aquí, que llevan a Yeon-hye a encontrarse en una situación completamente diferente a la que conseguimos en la primera parte de la narración del esposo. Y nos deja en la plancha de lanzamiento de la segunda parte, en donde no solamente Yeon-hye ya es otra persona, sino que también el narrador cambia y nos presentan al cuñado de Yeon-hye, esposo de la hermana, que de por sí, aunque te lo mencionan al principio, es muy de pasada y desde una perspectiva un poco veme pero no me veas. En este momento se convierte en el personaje central de esta parte y se referencia como un artista que conoció mejores días de gloria, que está desencantado con su obra y cómo la gente la percibe, y que encuentra en su cuñada un objeto para obsesionarse. No solamente porque sea guapa, que la considera mucho más guapa que su mujer, sino porque en su cabeza se le introduce la idea de una mancha mongólica en forma de pétalo de flor que está ubicado en una determinada parte del cuerpo de su cuñada y que se convierte en la obsesión más absurda, grotesca y llega a un punto inconcebible. Para los que no saben, la mancha mongólica es un lunar de color azulado que a veces los niños nacen con eso en el cuerpo y a medida que van creciendo va desapareciendo. Parece un hematoma pero no lo es un lunar, y a veces cuando son adultos pues todavía queda algún vestigio. En este caso pues ese es el punto de entrada a la obsesión de este artista. Y la escritora, a través de esta parte, que por cierto es la más larga y la más conflictiva del libro, por determinadas situaciones que se presentan dentro del libro, hace una exploración sobre el cuerpo desde un punto de vista artístico y erótico, porque no podemos negarlo, pero ya no estamos planteándonos cómo el cuerpo desafía las imposiciones de la sociedad, sino dónde está el límite entre el arte y la objetificación.
Es muy sutil, no creáis aquí que van a estar leyendo un ensayo de 150 millones de páginas respecto... No, es muy sutil y por lo tanto es mucho más efectivo. Y es que este hombre, este artista, ve a Yeon-ye como un lienzo, como un medio de expresión artística, pero en ese proceso la deshumaniza porque es un objeto, el objeto de su obsesión. Y no solamente la deshumaniza a ella, sino que se deshumaniza a otros, inclusive se deshumaniza él vivo y se convierte en parte de esa imagen artística que tiene en su cabeza y la cual no puede sacar y está mezclada con todo el hecho de la decisión de su cuñada de vivir fuera de los límites establecidos de la ética. Es la exploración más difícil, hay escenas que de nuevo están bellísimamente escritas, pero crean una imagen increíblemente visceral y en momentos de angustia. Y finalmente llega la tercera parte, que tú dices, pues si ya llegamos aquí, ya está bien, ¿no? O sea, el tercer acto, todo bien, todo bueno, no. Pero mantengámonos aquí, porque vale mucho la pena. Y es que en este tercer acto la perspectiva desaparece. Ya no es el hombre viendo a la mujer, ya no es el hombre queriendo controlar a la mujer, ya no es el hombre queriendo objetivar a la mujer. No, es la visión de la hermana mayor de nuestro personaje principal, de Yeon-ye. Y Han Kang entra en el cuestionamiento de la alienación del ser humano. Las consecuencias que tiene esa alienación, no solamente para su personaje, sino hasta cierto punto para todos nosotros, en la manera como nos tratamos los unos a los otros. El rechazo de Yeon-ye en este punto al mundo material, que lo considera que no es para ella, la desconexión de su entorno, cómo todo eso lleva a que se convierta en un ente extremadamente frágil, como esa alienación del grupo la desestructura y al final lo que te cuestionas es realmente la fragilidad de la existencia de los vínculos humanos y lo difícil que es comprendernos los unos a los otros. En definitiva, La Vegetariana vino a ser un estudio muy profundo sobre la identidad, sobre la libertad personal y sobre las estructuras de poder y las consecuencias de ir en contra de ellas que rigen la vida no solamente de sus protagonistas, sino nuestras propias vidas. Yo les vuelvo a decir, Han Kang no entra con una prosa llena de explicaciones ni llena de grandes cosas y florituras y estudios, no. Es una prosa minimalista, está cargada mucho simbolismo, pero al final ella permite que seas tú el que encuentre el significado de cada una de estas cosas. Ella no quiere darte las respuestas, quiere que te hagas las preguntas. Y eso, mis queridos izakayers, es una de las virtudes más grandes que puede tener un escritor. Así que yo les recomiendo que se acerquen a su literatura y hagan sus propias preguntas e intenten buscar sus propias respuestas en ella. Dicho esto, vamos a pasar a cosas un poquito más ligeras y vamos a hablar un poquito del Premio Nobel de Literatura que recibe Han Kang y del discurso que dio en la recepción del mismo recientemente. Y este discurso lo tituló Los cuerpos que hablamos, los cuerpos que callamos, y me llegó mucho al alma, creo que fue muy bonito, muy profundo, con mucho sentido y mucho sentimiento y se ve que esta señora tiene una base de poesía muy seria, porque honestamente lo que escribe es poesía, aunque no es en el sentido literal de la palabra. Ella en este discurso reflexiona sobre 3 temas principales. El primero, la fragilidad del cuerpo humano, de cómo la violencia y el dolor son experiencias universales que conectan a las personas, mencionando, como no podía ser de otra forma, ella le dijo los disturbios, realmente se conoce como la masacre de Gwangju de 1980, y como les venía diciendo, eso moldeó la visión de su mundo y su sensibilidad como escritora. En segundo lugar, pues ya destaca el poder del silencio. Y esto para mí es una de las cosas más maravillosas que he escuchado en muchísimo tiempo. Han Kang considera que los silencios en su obra no son vacíos, sino que están llenos de significado y es en donde los personajes y los lectores pueden encontrar esa introspección y entendimiento que ella nos exige como sus lectores que tengamos con su obra. Es ese momento de acercarse y decir:
respira lo que acabas de leer. En la edición que yo tuve la posibilidad de conseguir de La Vegetariana, las 3 partes, esos 3 momentos donde termina una narración y empieza la otra, es ese momento de ¿qué acaba de pasar? ¿Qué acabo de leer? Entonces no sientes como que estás terminando una historia, sino como que estás entrando y saliendo de ella y entrando y saliendo de ti dentro de ella. Y finalmente hizo énfasis en que como escritora no busca dar respuestas, sino plantear preguntas. Dijo, y cito textualmente, escribo porque quiero explorar lo que no entiendo, porque las preguntas nos permiten abrir las puertas hacia lo desconocido. Este enfoque refleja la filosofía artística y la capacidad para invitar a los lectores a realizar una reflexión profunda de los temas que ella está planteando y que ella misma, con los cuales ella misma está teniendo problemas y está intentando procesar. Finalmente, habla de la literatura como un puente y en sus palabras dice, escribo porque las palabras tienen el poder de sanar las heridas que no podemos nombrar. La literatura, según Han Kang, nos permite cruzar barreras culturales y lingüísticas y crear empatías en un mundo en que a menudo carecen de ellas. Y no se esconde de dar su opinión respecto de cuestiones políticas y sociales que están pasando en su propio país, incluyendo las tensiones que existen entre la Corea del Sur moderna y la Corea del Sur más tradicional, más conservadora. Y los dejo con la siguiente reflexión que refuerza el compromiso que esta escritora tiene a llamar a la acción y la reflexión, porque dice sobre la situación de su país. El arte no puede existir en un vacío. Lo que sucede en mi país influye profundamente en lo que escribo. Han Kang nos está invitando a mirar más allá de lo evidente, nos instiga a cuestionar las estructuras de poder, nos pide que encontremos significados en los espacios del silencio. Su obra es un recordatorio de que la literatura puede y es un refugio, es un espejo y es una forma de resistencia. Y espero que así como he disfrutado yo investigando este tema y trayéndoselos para hablarlo con ustedes, lo hayan disfrutado ustedes y hayan conocido un poquito más la vida y obra de Han Kang. Y si les ha gustado y quieren saber un poquito más de otros muchos temas de la cultura asiática, acordaros en darnos un poquito de cariño y darnos en el botoncito de plus, de más, de suscribir. ¿Y dónde nos pueden conseguir? Pues en nuestra página web, sakayapodcast.com, en donde están absolutamente todas las temporadas del programa, todos los capítulos, nuestras redes sociales, nuestro grupo de Discord. Y si queréis hablar con nosotras de manera un poquito más directa, porque las redes sociales pues no te apetece, no te llaman, lo del canal de YouTube, que también está en la página web, no te motiva, pues nada, tenemos nuestro correo electrónico, laisakayapodcast@gmail.com, en donde directamente podéis hablar con nosotras y decirnos lo que queráis. Y yo quiero agradecerles por acompañarme, así que sin mucho más, cuidaos, gente. Bye bye. Arigato. Hey. Arigato. Arigato gozaimasu. Arigato. Hey. Arigato. Arigato gozaimasu. Hey. 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 Hey.